Buenos días con todos. Bueno, hoy vamos a presentar nuestro proyecto acerca de los factores que afectan en el rendimiento académico. Bien, se considera pues que en la sociedad siempre se van a encontrar varios factores que afectan al desempeño de las personas en su búsqueda por adquirir conocimientos. Lo primero, o el primer factor, pues es el que afecta en el rendimiento académico de niños. Tenemos, por ejemplo, la motivación y el rendimiento académico, donde se considera pues que la motivación de los maestros hacia los estudiantes es muy importante, ya que los niños necesitan de alguien que los impulse y los ayude a trabajar, ya que los niños al ser tan pequeños suelen ser más distraídos e hiperactivos y el estudiar les aburre, entonces el maestro debe incitarlos a seguir aprendiendo. Lo segundo es la importancia del factor psicológico. Se considera que los psicólogos infantiles son las personas que entienden las necesidades de los pequeños, ya que estos, al estar en una etapa de adquisición de conocimiento constante, pues algunos padres o sus padres pues no comprenden que sus hijos necesitan mucha atención, así que los reprimen afectando sus capacidades de socializar y adquiriendo una conducta más introvertida. Luego sigue la importancia de la capacitación de los maestros parvularios. Los maestros necesitan tener pasión por ayudar a los niños, a que aprendan con eficacia, a que puedan tener la paciencia para que cada uno de los estudiantes pues pueda progresar. Los maestros deben tener una metodología que pueda encantar e interesar a los estudiantes, ya que hay algunos que no les gusta la materia, pero pueden ayudarlos a entender de manera más práctica en vez de aprenderse todo de simple memoria. A continuación, vienen los factores que influyen en el rendimiento académico de los jóvenes. Aquí podemos decir que existen algunos cambios durante esta etapa, que es la adolescencia, que influyen mucho en el rendimiento académico de cada uno de los jóvenes. Existen algunos factores, uno de ellos es el desarrollo emocional. Aquí en el desarrollo emocional es donde los jóvenes sufren sus cambios hormonales, es donde se da la pubertad de los adolescentes. Tienden a tener varios cambios, como es el de ánimo, eh, cambian su estabilidad emocional, es decir, eso les puede afectar mucho en el rendimiento académico de cada uno de ellos. Luego de eso viene el entorno social. En el entorno social podemos decir que es donde los jóvenes desarrollan un experimentan un desarrollo evolutivo integral, la cual es donde los jóvenes tienden a sentir la necesidad de ser aceptados en un grupo, hacer parte de un grupo de, por ponerlo así, de ejemplo, de amigos, y a ellos es donde ahí más les interesa el ser aceptados, y es donde bajan en su rendimiento académico. Luego de eso viene el déficit de aprendizaje, que aquí es donde algunos jóvenes tienen algunos tipos de problemas, como es la dislexia, otra puede ser la ansiedad, la cual les dificulta mucho en el proceso de aprendizaje, y es aquí donde ellos necesitan de más ayuda, de ser tratados para que no les pueda afectar mucho a ellos. Luego de esto vienen las relaciones familiares. Aquí es donde la mayoría de estudiantes tienden a tener problemas en sus hogares, con sus amigos, e incluso con sus parejas, y eso ellos como que cuando van a recibir clases más se concentran en los problemas que tienen en casa, y más no en interesarles de aprender o no. Y luego viene la relación del maestro y el alumno. Aquí podemos decir que es demasiado importante que el alumno tenga una buena relación con el maestro, ya que saldrían los dos favorecidos, porque tanto al maestro se le va a hacer fácil de enseñar, y al alumno se le va a hacer más fácil captar la información. Luego, a continuación, viene la perspectiva de la educación, educación entre la transmisión y el cambio.
aquí podemos decir que el filósofo Emmanuel Kant señaló que la educación debe desarrollar en cada individuo toda la perfección la cual es susceptible. Otro filósofo es Bernard Lonergan, que ella dice que considera que la educación es el gran medio para transformar la condición humana. Otro de ellos es Emile Durkheim, que ella considera la educación como un proceso de transmisión cultural orientado a lograr en el alumno una madurez que lo habilite para la vida social. Y otro de ellos es John Scott, que decía que la educación es un proceso que se define por los fines que persigue, pero que hay que agregar también que está definido por las acciones que realizan los actores en dicho proceso. Bien, después sigue la sociología de la educación. La sociología educativa, tenemos aquí pues tres tipos, que es la sociología educativa, la sociología del sistema educativo y la sociología educacional. Ok, donde se considera pues que la sociología de la educación es como una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo, que utiliza conceptos, incluso metodologías y algunas teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social, o sea, en su entorno con todos los demás. O sea, varios estudiantes en un solo entorno, o sea, y ver los factores que afectan a su rendimiento. Su preocupación central es el estudio del contexto social de la educación. Luego tenemos la psicología de la educación. En la psicología de la educación, aquí podemos decir que es la búsqueda del aprendizaje y desarrollo de los estudiantes en base a su forma de pensar, sus sentimientos, incluso otros factores como su actitud. También podemos aquí decir que los humanos no dejamos de aprender y desarrollar como individuos cuando finalizamos nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, después sigue el modelo constructivista de la psicología educativa, donde consideramos el enfoque del psicólogo Levi Vygotsky, que considerado como el maestro, como una guía que se encargaba de darle el conocimiento y la enseñanza bien estructurados para que puedan realizar trabajos y tareas. Luego de esto viene la neurociencia aplicada al aprendizaje. Aquí podemos decir que la neurociencia educativa es una disciplina que pretende integrar los conocimientos neurocientíficos acerca de cómo funciona y aprende el cerebro en el ámbito educativo. Luego tenemos las metodologías lúdicas y la definición de estas sería pues, que son un conjunto de estrategias que se diseñan para crear un ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos en un proceso de aprendizaje. También se denomina como el aprendizaje basado en juegos y esta modalidad de enseñanza pues funciona al revés. Es utilizada mayormente pues para niños y que puedan aprender de una manera más activa y más recreativa en estos casos. Como aquí el ejemplo dice pues que la actividad lúdica crea una retroalimentación, una planeación de la experimentación y luego es modificada. Y ahí se produce una especie de placer entre la interacción, ¿no? Entre los juegos y todo esto, pues se produce una emoción en los niños, lo cual produce un conocimiento más amplio, ¿no? Un aprendizaje de mayor eficacia. Luego tenemos lo que sería la definición de cada uno de los lóbulos. Empezamos por el lóbulo frontal, que nos dice que el lóbulo más grande de nuestro cerebro se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas más complejas, tales como la planificación, coordinación, ejecución y control de la conducta. Luego de esto viene el parietal, el lóbulo parietal, que esta se sitúa en la zona que recae bajo el hueso parietal, es decir, se ubica en las partes medias y laterales de la cabeza.
Está relacionado con la percepción de los estímulos táctiles, la presión, la temperatura o el dolor. Luego viene el temporal, el lóbulo temporal, que nos dice que los lóbulos temporales se encuentran a la altura de las sienes, localizado por debajo de la cisura central o de Rolando, relacionado con la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos y con la memoria. Fundamental para el reconocimiento de rostros y de voces. Y para finalizar, tenemos el occipital, que este es el más pequeño de los 4 lóbulos principales de la corteza cerebral. Se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca, localizado en la parte posterior del cerebro, por detrás de los lóbulos parietal y temporal. Ok, ponemos el ejemplo, digamos, en estos casos. Un niño que vive solo en su casa, digamos, tiene sus padres, pero sus padres pasan todo el día trabajando. Entonces, ¿qué sucede con este niño? ¿Qué consideras tú que va a suceder con este niño? No va a tener, se podría decir, un buen desarrollo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ujú, pero considerado porque, por ejemplo, los niños suelen Porque ser no como... tienen la mayoría de atención de sus padres, Sí, como que sí, no es tienen. porque, por ejemplo, el niño siempre intenta copiar la forma de ser de algunas personas, de sus padres en este caso, digamos. Entonces, si no tiene un padre en casa, no tiene una madre, ¿de quién se copia? ¿Me entiendes? Entonces no tiene quien lo guíe, digamos, a su forma de ser. Ya, por ejemplo, ese es un ejemplo, digamos, en un caso de un niño que no tiene a sus padres en su casa, digamos, no tiene atención. Otro caso, no sé, un niño que tenga una actitud rebelde, digamos así. Cuando va a clases es muy molestoso, no presta atención a clases. ¿Qué va a suceder con este niño? Como, yo lo considero, por una parte, por ser molestoso, como que desconcentraría a sus compañeros y en sí no le importaría si aprender o no. Ujú. Pero en estos casos, digamos, si interviniese algún psicólogo, para niños, ya, ¿qué determinaría? Diría, o sea, por ejemplo, este niño sufre de hiperactividad o quizás tiene problemas con su familia o quizás sus padres no le enseñaron pues, a comportarse y así se fue desarrollando como un niño hiperactivo, ¿me entiendes? Entonces, como tú dijiste, pues causa un problema porque no es solo él, sino que afecta a los demás. Él empieza a hacer problemas y los demás le siguen. Y ahora, por ejemplo, cambiando de tema, digamos, a los adolescentes, digamos, en este caso. Un adolescente que pasa por la pubertad, ¿ya? ¿Qué cambios nomás pueden ser notorios, digamos? Uno de ellos sería los cambios hormonales, ya que los cambios hormonales, porque en sí, cambiaría su estabilidad, se podría decir, emocional. Eh, Ajá, causa que el joven pues empiece a tener cambios de humor. O sea, por ejemplo, a veces está normal, a veces está triste. Y eso afecta, digamos, está como que en clases y se Afecta el siente rendimiento frustrado. académico. Ujú. Entonces su Ajá. emoción es negativa, ¿me entiendes? Entonces no va a sentirse como que al 100% para poder recibir una clase. Ya otro caso, digamos, en esta Es etapa, digamos, cuando tenemos un el, adolescente que, bueno, está pasando, digamos, por estas etapas, ¿no? Estos años, empiezan como que a intentar buscar ser parte de un grupo, intenta compaginar con los demás. Entonces, ¿qué sucedería si empieza a llevarse con malas amistades? si empieza a llevarse con malas amistades, creo que como que le daría igual en esto del, por ejemplo, en el desarrollo de aprendizaje, como que le daría igual aprender o no, como que más se concentraría en quedar bien en su grupo de amigos y más no en sus estudios. Exactamente, También, ajá, se vería afectado de eh, esa manera. Sí, tienes toda razón. Por ejemplo, ahora, digamos, si pusiéramos un caso de una persona adulta ya, un adulto que intenta estudiar en una carrera universitaria, digamos, tiene 30 años y decidió tomar ese riesgo, ya, estudiar.
trabaja en un horario normal que es como desde 7 de la mañana hasta tal vez 5 o 6 de la tarde y de ahí empieza a estudiar en la tarde, en la noche. Aparte de eso, tiene familia y tiene 2 hijos. ¿Cómo verías este caso? Yo lo considero que demasiado complicado, ya que un adulto tiene más responsabilidades, como es el de sustentar un hogar, llevar la comida al hogar, y a veces como que las horas de trabajo, por más tiene que hacer deberes y todo eso, y como que no puede estar concentrada en una cosa y la otra. Y, o sea, yo considero que quizás a la final no va a tener un buen resultado como quizás él haya querido, porque también ahí puede entrar de los recursos económicos. Puede que por no asistir, por decirlo así, el trabajo, le pueden bajar el sueldo, le pueden quitar el trabajo y es ahí donde se complica ¿Algo más. más? Sí, bueno, creo que eso es todo. Pues te agradezco por tu opinión, por los ejemplos y gracias por esta exposición. Agradezco a los presentes que lleguen a ver este video y esto sería todo. Muchas gracias.